Primera de Corintios, capítulo 7. Dice: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuisteis llamados siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a una mujer? No procure soltarle. ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen.
y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para una hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. De nuevo, una breve introducción, un capítulo que habla de muchos temas acerca del matrimonio. Hay, desde que hermanos empiezan a explicar en más detalle, hay algunas cosas que han causado comentarios, si puedo decir, de creyentes. Uno es que personas dicen, ¿cómo puede el apóstol Pablo siendo soltero? Y no hay evidencia que tuvo una esposa antes y que quedó viudo. ¿Cómo puede hablar de estas cosas? Voy a decirlo en esta forma. Es más fácil que uno no sea casado hablar de quedarse soltero que uno que está casado dice usted debe quedarse como soltero. Porque Pablo vivió una vida en este tema sin caer en pecado y él podía hablar de esto, entonces fue más fácil para él decir esto que en el otro caso. Hay otras dos cosas que vamos a ver solamente para que vemos un tema, verso 6, mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces algunos dicen, Pablo está saltando sus propias ideas. No, él está diciendo que hay alternativas y usted tiene que ver en la presencia del Señor, presencia de Dios, qué hacer. En otros dicen, pero mira, verso 12, esta es la idea de Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor. Bueno, Pablo está con sus propias ideas. Cuando leemos este capítulo, todo está inspirado. Lo que él está diciendo es que cuando el Señor habló de matrimonio y divorcio en Mateo capítulo 19, lo que habló no fue completo. Entonces él está diciendo, el Señor dijo ciertas cosas. No estoy yendo en contra de lo que él dijo, solamente inspirado por el Espíritu, yo estoy añadiendo más enseñanza. Entonces cuando leemos este capítulo, no debemos leerlo como si esto es una mezcla de algo inspirado por Dios y una mezcla de las ideas de Pablo. No está esto. Todo está inspirado por Dios por medio de su Espíritu. Entonces, él está escribiendo en esto acerca de dificultades y decisiones en relación al matrimonio. Que los hermanos sigan compartiendo. En el capítulo 6 habíamos aprendido en el versículo 15, 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? Una pregunta que debemos responder cada uno, hermanos. Sabemos, hermanos, que este cuerpito que tenemos son miembros de Cristo. ¿Qué pregunta, hermanos? Otro versículo, el versículo 19, 6:19. Otra pregunta, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y los miembros de nuestro cuerpo son miembros de Cristo, hermanos. Hay un versículo, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, el apóstol nos enseña, hermanos, acerca del matrimonio, hermanos. En el capítulo 7, después de darnos estas verdades, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, los miembros de nuestro cuerpo son miembros de Cristo. Y aquí, hermanos, entra el tema del matrimonio, hermanos. Parece que a Pablo, hermanos, le hicieron muchas preguntas. Y entre estas preguntas, hermanos, estaba acerca del matrimonio, hermanos. Sabemos, hermanos, que aún en el pueblo de Israel se practicaba la poligamia, ¿no, hermanos? Había israelitas que tenían 2, 3 mujeres, hermanos. Es el caso de Salomón, ¿no? Que tuvo casi cerca de 1000 concubinas y esposas, hermanos. Entonces, hermanos, parece que esta pregunta que hicieron los hermanos tenía mucha lógica, hermanos, acerca del matrimonio. Posiblemente, hermanos, había ese pensamiento de que un israelita o un hermano en Cristo podía tener tal vez más de 2 mujeres, ¿no? Posiblemente había ese pensamiento, hermanos. Por eso dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermanos, parece que en el mundo antiguo y aún hoy en día, hermanos, vemos, ¿no? Niños de 14, 15 años ya están con sus cortejos, ¿no? ¿Cómo lo llamarán aquí en Perú, hermanos? Pero allá en Bolivia dicen cortejo, mi novio, dicen, ¿no? Niños, hermanos, de 14, 15 años, ya están con novio. Hermanos, esa práctica a veces hay en medio de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. El hermano estaba mencionando ayer, ¿no? Que
tocar a una mujer, hermanos, es como jugar con fuego. ¿No, hermanos? ¿En qué capítulo estaba, hermano Eduardo? En el libro de Proverbios, ¿no? Capítulo 4. Será bien leerlo, hermanos. El cuerpo, hermanos, es como un fuego que nosotros los hermanos mayores ya sabemos, hermanos. 6:27 dice. Sí, gracias, hermano. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno. ¿Qué dice, hermanos? Que la tocaré, hermanos. Hermanos, esta es una realidad que a veces queremos ignorar, hermanos. Los jóvenes, las señoritas. Por eso la palabra dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, hermanos. El joven, la señorita, a veces hasta los niños de 12, 13, 14 ya están andando, hermanos. Tocando, hermanos. Y la palabra de Dios dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? El hombre, hermanos, es, dice, como fuego en su seno, y van a arder sus vestidos, hermanos. Entonces, hermanos, aquí encontramos un sabio consejo para dar no solamente a nuestros hermanos, hermanas, también a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermanos. Cuán precioso, hermanos, es que el creyente enseñe a sus hijos a no tocar mujer, hermanos. No solo no a los varones, también a las mujeres, hermanos. Es recíproco la enseñanza. Y luego, hermanos, introduce el tema del matrimonio, hermanos. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Este es el consejo de la palabra, hermanos. Pero notemos, hermanos, aquí está hablando de hombre y de mujer. No está hablando, hermanos, de niños, de niñas, hermanos. Satanás es bien astuto, ¿no, hermanos? Aún en las escuelas, hermanos, están enseñando, hermanos, de la promiscuidad sexual, ¿no? Desde niños, desde niñas ya. Hermanos, esta es una trampa de Satanás, hermanos. Hombre y mujer. Generalmente, hermanos, yo entiendo que son personas ya maduras, seguramente más de 20 años, hermanos, 20, 25 años. Personas, hermanos, que ya pueden tomar la responsabilidad como esposo o como esposa, hermanos. Personas que pueden tomar responsabilidad como esposo y como esposa, hermanos. Entonces, hermanos, este es el secreto para no caer en las fornicaciones.
Hermanos que ya están en edad de casar, hermanos, la palabra del Señor aconseja, hermanos, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esa es la palabra, hermanos. Preciosa la palabra, hermanos, en esta tarde. El Señor nos siga ayudando, hermanos. No tocar no quiere decir que no puede, por ejemplo, dar la mano. Un saludo está totalmente correcto y vemos en el fin de 2 Corintios de un ósculo santo. Las diferentes culturas tienen diferentes costumbres, entonces no está limitando a que entre hombre y mujer se saluden. Está bien, es importante esto. Hermanos que siguen, sí. Por ejemplo, también, y no vamos a ir y ver en diferentes lugares, hablo, por ejemplo, de que un tiempo un hermano o una hermana puede hacer algún tiempo para servir al Señor. Una de las cosas claves en este capítulo también es que dos lados. Uno es que primero, encima del cónyuge es el Señor en nuestras vidas. Esto es importante. Pero en el otro lado no quiere decir que debemos ser irresponsables en estas cosas. Voy a dar un ejemplo. Una vez yo comí en un McDonald's, un restaurante en San Diego, en California. Después, este restaurante fue tumbado. ¿Por qué? Porque había una mujer que dijo, bueno, el Señor me llamó para servirle. Abandonó su familia, su hijo en su frustración con la decisión de su madre, entró a este restaurante y mató varias personas. Entonces, lo que vemos en la Escritura en estas cosas es, por ejemplo, no tocar. No quiere decir que uno no puede saludar con la mano, pero no es algo que es seducción sexual o algo así. También vemos que el Señor debe tener primer lugar. No quiere decir que no hay tiempos cuando una pareja puede estar separada para servir al Señor o cosas así. En el otro lado, no es para abandonar. Cuando leemos la palabra, debemos ver en muchísimos casos que hay un balance entre dos lados, y esto es algo que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo con la nueva vida que tenemos y la palabra de Dios. Adelante, hermano. Sí, hermano, llama la atención cómo continúa desde los capítulos anteriores, y el versículo dice, ¿no? 2, pero a causa de las fornicaciones. Entonces eso efectivamente nos da la pista de que era una práctica muy abundante y que estaba como una levadura expandiéndose, ¿no, hermanos? Contaminando a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. Así que, hermanos, se ha meditado al respecto, y volviendo de mi parte un poco a lo que se utiliza la expresión pornografía. Fornicación a veces uno no lo entiende, ¿no, hermanos? Pero la pornografía de repente sí, más claramente. Entonces, eso, hermanos, hay que notar que estaba involucrando en un sentido hasta las rameras, ¿no? Donde ya son tan sinvergüenzas las mujeres que ya comercializan su cuerpo, se ha leído, ¿no, hermanos? Pero antes de llegar a ese extremo está la sensualidad propia de las mujeres. En su descuido dan lugar a la naturaleza propia de la mujer. La mujer tiene una naturaleza especial a los hombres. Las mujeres son más coquetas, por decirlo así, para entendernos un poco, hermanos, más liberales, más sensuales, y quieren presentar más, me refiero en la carne, ¿no, hermanos? A ver, no me vayan a malinterpretar. Si uno mira al mundo, las prácticas, cuanto más atractivas quieren ser, entonces menos ropa tienen que usar, más fáciles tienen que ser, más tienen que exhibirse, y así se ven mucho más hermosas para esa sabiduría humana.
en la cual detrás de eso está pues Satanás, ¿no? Entonces, las rameras son aquellas que ya a ese extremo, ¿no, hermano? Ya son tan sinvergüenzas que no les importa estar donde sea. Entonces, aquí también vemos la responsabilidad, hermano, no solamente del hombre, sino de la mujer también. Que la fornicación, es decir, la pornografía afecta, hermanos, a cualquiera de los sexos, en cualquier edad también, como ya ha comentado nuestro hermano. No es algo escandaloso, sino es lamentablemente una triste realidad. Y tanto así que se había metido, ¿no? Ahí en 1 Corintios 5, como dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y también dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, quiere decir que, hermanos, hasta los gentiles no llegaban a ese extremo, ¿no? De que un hombre se metiera con la mujer de su padre, por decirlo así. Entonces, hermanos, ahora en cuanto a que se siga corrompiendo también por el cuidado de los demás, no dice, por supuesto, edades, porque la sensualidad incluso también está en los hombres, ¿no, hermanos? Y la fácil ser atrapado, ¿no? Ser pescado. Entonces, ¿quiénes, vamos a decir, hermanos, sueltan más la rienda, el varón o la mujer, o la red, por decirlo, ¿no? Para que haya una pesca? ¿Quiénes son los que de una forma u otra descuidan y tienden la red para que se manifiesten las pasiones ardientes? Porque el tocar, hermanos, es, como decía nuestro hermano, más allá en un sentido de dar lugar a la pasión y luego al estar quemándose en esas pasiones. Entonces, ¿quién da, hermanos? Según lo que he analizado, según la naturaleza, es la mujer. Y nos lleva incluso hasta el mismo caso de Eva. Eva, hermanos, no se sujetó a su marido, ¿no? Por decirlo así. Y ella fue tan sensual que dio lugar a la voz de otro en vez de su marido. Y oyó la seducción también de aquel, ¿no? Entonces, hermanos, es para meditar, efectivamente. Acá no se menciona propiamente con mayor responsabilidad solamente a uno, sino también a los dos. Por ejemplo, dice el 3, el marido cumpla con la mujer y el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Está haciendo mención de que ambos tenemos responsabilidades, ambos tenemos debilidades ante la influencia de la pornografía. Y esto de la pornografía, hermanos, abunda, pues, ¿no? Hasta en nuestras casas entra a través de la televisión, de los celulares, en las conversaciones, comentarios, etcétera, ¿no? Y luego despierta el apetito sexual, lo cual no está mal delante de Dios, pero está santificado según Dios la complacencia, ¿no? Entre maridos o esposos, ¿no? Entonces, eso de ser, hermanos, extra o fuera de lo permitido por Dios, viene a ser algo condenado por Dios, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, nosotros podemos leer en Mateo capítulo 15 para ver un poco de dónde provienen esas pasiones. Mateo capítulo 15 está citado, claro, con otro contexto, pero también tiene relación cuando lo encontramos en el versículo, bueno, desde el 17 al 20 podemos leer, hermanos, Mateo capítulo 15, del 17 al 20. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En el 19 es lo que estaba pensando, hermanos, que notemos, que dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermanos, por eso
Dios nos hace conocer cómo somos, qué corazón tenemos, qué tipo es el hombre, qué tipo es la mujer. Y que debemos en este sentido también continuar con la meditación de que estamos llamados en principio a una responsabilidad individual. Somos avisados, los hombres como las mujeres, a que cuidar nuestro corazón, si no queremos contaminar al otro y contaminar a la asamblea. Y luego nosotros mismos también cosechar males, ¿no? La tentación del enemigo está en todos lados, hermanos, y en este caso estábamos meditando en cuanto a la fornicación, ¿no? Bueno, dentro de la fornicación, bueno, un poco, hermanos, se entiende que está también, por ejemplo, el adulterio, ¿no? El adulterio se entiende que está dentro de la fornicación, me refiero en el adulterio espiritual o mental con el corporal. Pero también, por ejemplo, hago mención de que encontramos las escrituras en cuanto a las fornicaciones espirituales, ¿no? Cuando Israel fornicó contra Dios, adulteró contra Jehová, ¿no? Y así, hay varias formas de manifestación de la fornicación, pero en este caso notamos que está en cuanto a los jóvenes que se están quemando. Por eso dice... Hermano, ¿podemos avanzar, por favor? Parece que nuestro hermano Adolfo no me entiende, porque las veces que tomo la palabra me hace mención como que no entendiera, y luego por ese lado, ¿perdón? Está tomando mucho tiempo, y hablé con usted hace un momento. Está tomando mucho tiempo y le pedimos por favor que también dé oportunidad a nuestros hermanos para que puedan participar. Por favor. Bueno, yo entiendo que nuestro hermano tiene autoridad acá. Hermanos, estamos en estudios. Yo sé que varios hermanos tienen deseo de compartir. Lo prudente sería que, como dice la palabra, expone la palabra unos cuantos, 2 o 3 minutos, y si quiere continuar más adelante, puede continuar, pero siempre dejando oportunidad para que otros hermanos también compartan. A veces agarramos el micrófono, 2 o 3 minutos, agarramos 10, 5, 15 minutos y no es sabio, hermano. Estamos en estudio, todos tienen la necesidad de compartir, pero seamos breves. Yo quiero continuar, más adelante continuaré en el Señor, así para evitar inconvenientes, hermano. Bueno, porque no tenemos 20 minutos, es un capítulo largo. Algo breve en relación a las próximas 3 secciones. Verso 8 y 9. Habla de queda soltero. Y más tarde en el capítulo dice que verso 34 hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, el cuerpo con espíritu. Entonces hay una diferencia. Alguien en nuestras Biblias, si tenemos mapas, es muy común tener un mapa de los 3 viajes misioneros y el viaje de Pablo a Roma. Alza la mano si tiene un mapa en su Biblia de los viajes misioneros de Pedro. Pablo, soltero, Pedro casado. No es que no tuvo viajes, pero él no tuvo viajes que duraron para años. Entonces hay decisiones. A veces yo tengo, por ejemplo, una invitación, recibí un mensaje hoy, pero continuamente con un hermano en Pakistán, en el Medio Oriente, solicitando una visita. Si fuera soltero, no tendría la consideración que tengo que tener, y no estoy quejando para nada. Tengo una esposa increíble, es una tremenda responsabilidad y gozo. Pero yo no puedo tomar esta decisión de la misma forma siendo casado en un lugar donde están matando creyentes. Entonces, si estás soltero o soltera, utilízalo para el Señor. Segunda sección, verso 10 y 11. Hay casos y tenemos que reconocer, y puede ir de lado a lado, pero es más común
que hay varones que son abusivos físicamente de su esposa, de sus hijos. Hay casos que por el mismo cuerpo, la protección, que aún entre creyentes, que hay casos que mujeres tienen que separar de su marido. Si el hombre sigue pegando, golpeando, maltratando físicamente, y en ciertos casos emocionalmente, muchas veces las dos cosas van juntos. Aquí está en la palabra que puede separarse para no seguir siendo atacados. Hombres, tenemos que tomar mucha responsabilidad en el trato de nuestras esposas, pero ellos no están ligados a quedar y estar agredidas, atacadas. Aquí hay versos que dan claridad en esto, que pueden. La tercera cosa es verso 12 y lo que está abajo. Hay casos, tenemos claro que uno no debe entrar en una relación, un yugo desigual, pero hay casos que una pareja se casa, ambos inconversos, y el uno o la otra se convierte al Señor. He usado el ejemplo antes, creo que en estas reuniones. Cuando esto pasa, qué bueno es que por el testimonio del creyente, su cónyuge se convierte al Señor. Hay casos chistosos, si puedo decir. En China leí de un caso de una mujer que se convirtió al Señor. Su forma de molestar a su marido antes de ser creyente es quemar su arroz. Y llegó el punto por fin que él no estaba quemando el arroz. Y ella dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no está quemando el arroz? Y esto fue la puerta para ella compartir el cambio en su corazón, conociendo al Señor. Entonces, yo conozco otra pareja en la asamblea donde vivimos en los Estados Unidos antes de venir al Ecuador, y un hombre que trató muy bien a su esposa, muy bien, un hombre, y que pasó, él se convirtió al Señor, y con todo corazón pidió oración, queriendo que ella se convierta al Señor. Por fin, ella divorció a él, no por el maltrato, para nada. Solamente dijo, usted no eres el hombre con quien me casé. Ella tenía otros deseos, tenía otro enfoque, y salió. Entonces dejó libre el hermano y él se casó con un hermano. Entonces este capítulo tiene varios casos, y si podemos avanzar, hay muchas otras cosas en la Biblia acerca de este tema, pero la idea es que podemos avanzar. Entonces sí. No es para decir que hermanos no pueden hacer comentarios, pero de versículo 17 en adelante tenemos solamente 15 minutos. Bastante breve. Hay que avanzar, pero quiero clarificar algo. ¿Qué cambia? Dean debe saber esto mejor. ¿Qué cambia cuando uno llega al aeropuerto de Turquía o Qatar? Las mujeres, su vestimenta están cubiertas completamente. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Mateo el capítulo 5, verso 27. Mateo el capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, las mujeres deben usar burka todo el tiempo. ¿Dice esto? Hombres, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús pienso que no está hablando de desmembrar el cuerpo, pero hombres, si hay algo que juzgar, es en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente. No es el vestimenta, no es el peinado que tiene una hermanita, es algo que está en tu corazón y debes juzgar. Mahoma claramente enseña que la mujer debe cubrirse, solo una rejita se ve aquí, con el burka, y apenas pues para poder caminar y esto. No, esto es una enseñanza totalmente diferente a lo que vemos aquí en la palabra. Y vamos a ir a primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. También hay que las mujeres con decoro, y no es... La edad va a pasar, no importa pues, pero es bonito el verso pues, que dice, para los viejos su gloria son el maquillaje, pintarse el pelo, sus canas. La sabiduría que tienen los viejos pues es de honra y se muestra tal vez en las canas, y está bien. Dios va a renovar en algún momento todas las cosas, pero busquemos pues todos, no solo también las mujeres, sino todos, que nuestro corazón esté agradable primeramente delante del Señor y todo pues sea hecho con decencia delante del Señor. El hombre tiene que lidiar con cualquier deseo que esté en su corazón. No se trata de que la mujer esté vistiendo o no vistiendo, o un peinado o cualquier cosa, no. El hombre tiene que juzgar en su corazón, es su deseo, y la mujer, todos, también el hombre tiene que vestirse con decoro, y no nos va a aprovechar mucho el peinado. Sí, como decoro, el Señor dé sabiduría a cada uno. No es bueno que el hombre esté solo, hermanos. Ese es un principio, hermanos, del matrimonio. El matrimonio, hermanos, ha sido instituido por Dios, hermanos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, hermanos. Ahí está el principio, hermanos. El Señor ha creado para Zené a su esposa. Para el otro hermano ha creado a su esposa. Una pareja, hermanos. Eso tenemos que tener en cuenta, hermanos. Por eso dicen los siguientes versículos, hermanos, no se nieguen uno a otro, dice, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para no caer en el pecado de fornicación, hermanos. A veces, hermanos, se escucha que fornicación solamente es para solteros. Pero en el original griego, hermanos, se traduce
inmoralidad sexual, hermanos. Inmoralidad sexual, hermanos. Entonces, queridos hermanos, por eso habla en el versículo 9 de nuestro tema, si no tienen don de continencia, ¿qué dice, hermanos? Cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Hermanos, ¿para qué el Señor creó el matrimonio? Para que el hombre no esté solo y para que no practique la fornicación, hermanos, como el mundo incrédulo lo hace, hermanos. Eso, hermanos, se enfatiza en este capítulo, hermanos. Por eso el varón que está casado tiene que complacer a su esposa y la esposa tiene que complacer a su esposo, hermanos. Eso queda bien claro hasta el versículo 9, hermanos. En el versículo 10 hay un principio que nunca cambia, hermanos. En la Escritura, hermanos, la voluntad de Dios es que no haya divorcio, hermanos. La voluntad del Señor, hermanos, es que no haya divorcio. Aunque el hermano leo, ¿no? En Mateo 19 leo, ¿no? Una excepción, hermanos. Cuando la mujer o el varón la abandona a su marido o a su mujer por causa de fornicación, puede volverse a casar, hermanos. Pero la voluntad del Señor, hermanos, versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, hermanos. O también podemos decir, ¿no?, que el marido no se separe de la mujer, hermanos. La voluntad del Señor, hermanos, es que no haya divorcio. En el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Malaquías dice, ¿no?, que Dios odia, hermanos. ¿No, hermanos? Hermano, ¿me ayuda? En Malaquías está, ¿no? ¿Perdón? Malaquías. Buscaremos, hermanos, Malaquías, capítulo 2, sí. Versículo 14, ¿no? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Notemos, hermanos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí encontramos, hermanos. Queridos hermanos, no es la voluntad del Señor que haya divorcio en el pueblo de Dios, hermanos. En ninguna manera, hermanos. Aún, hermanos, cuando hay pecado de deslealtad en una de las parejas, hermanos, deberíamos siempre ayudar para que ese matrimonio no se rompa, hermanos. Mateo 19 que leyó el hermanos es una excepción extrema, hermanos. Cuando ya no se puede ser, ya no es posible. Ahí tal vez, hermanos. Pero nosotros como creyentes, hermanos, estamos llamados para perdonar, ¿no?, a nuestra esposa o a nuestro esposo, hermanos. Ahora en el versículo 11 dice, y si se separa. Aquí no está hablando de divorcio, hermanos. Ojo, hermanos. Como el hermano Eduardo nos ayudaba, a veces hay matrimonios donde parecen gallo y gallina, ¿no? Peleando, ahí están.
o a veces el varón es abusivo. Hermanos, en esos casos extremos la palabra dice, si se separa, cásese, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí en este versículo una vez más decimos, hermanos, no está hablando de divorcio, hermanos. Está hablando solamente de separación, nada más, hermanos. Y luego del versículo 12 al 17, como nuestro hermano ha ayudado, hermanos, se trata de otro caso, hermanos, de un yugo desigual que ha recibido al Señor después, hermanos, de haber conocido al Señor, hermanos, ¿no? Es un yugo desigual, hermanos. Un yugo desigual, hermanos, que tuvo origen en la incredulidad, hermanos. Y uno de ellos recibe al Señor como su Salvador. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Bueno, vos ya eres creyente, votale a la incrédula, dice. No, hermanos. No la abandone, dice, hermanos. No la abandone. Pero si la parte incrédula, hermanos, le abandona al hermano, ahí sí el hermano puede tener libertad de volverse a casar, hermanos. Hermanos, esos son casos excepcionales que la palabra nos ayuda, hermanos. Señor nos ayude.